voy a conectar mi teléfono. La División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato y el Sistema de Radio, Televisión e Internet de la Universidad de Guanajuato presenta. Ahí podemos anunciar de nuestra nueva rectora. Un espacio de opinión política abierta al público. ¿Sí? Comenzamos. Pues, buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política. Hay que recordar que este programa, es organizado por la División de Derecho Político y Gobierno. Digamos, los profesores que estamos aquí somos de esta división, representamos a las tres divisiones que son Derecho, Administración Pública y Política. Y las opiniones son responsabilidad de quienes las emitimos. Saludamos con muchísimo gusto a mis colegas y amigos Fernando Díaz Pérez, Inés Díaz de León, que hoy nos acompaña y es estudiante de Administración Pública, y a nuestro compañero Tobías García Tobar, ¿no? Muy bien. Como siempre agradezco el apoyo, en este caso Francisco Palacios, quien siempre está en cabina atento a todas estas máquinas, todo esto que hace posible la radio, y también aquí nuestro ayudante en toda esta parte de logística del programa es Artemio Carreras Beltrán. Él es de Ciencia Política, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar. El día de hoy hay temas interesantes, como creo yo que hay cada semana. Tenemos la decisión de Dilma Rousseff, en el caso Brasil, un tema internacional. Y tenemos, sin calificativos, ¿verdad? Nos esperaremos al debate. En el caso de Enrique Peña Nieto y Trump, con la invitación, ¿no? Desafortunada o afortunada invitación, como vamos a ver. Y vamos a ver el informe, ¿no? Esta nueva forma de llevar el informe, y además los temas que se tocan, ¿no? Y esta parte de que no vemos lo bueno que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto. Finalmente, yo creo que esperamos, ¿no?, que estos temas los podamos abarcar, porque ya luego a veces el tiempo se nos va. Muy bien, vamos a empezar con el tema de Dilma Rousseff, que es un tema que la verdad se veía venir, pero la verdad es que algunos estábamos todavía un poco escépticos que se pudiera dar esto. Desafortunadamente, creo que esto no es para el fortalecimiento de las democracias en América Latina. Se da la destitución de Dilma Rousseff. Fernando, en este contexto, esto es afortunado, fortalece las democracias, fortalece Brasil. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues es que aquí depende mucho de qué lado estés, ¿no? Seguramente los senadores que votaron por la destitución de Dilma, pues creen que eso fortalece la democracia brasileña, porque, le pegaron a una corrupta que estaba malversando los fondos. Esa es la posición. Obviamente, está muy drástico, ¿no? Pero la cuestión sobre otros grupos, y de hecho yo comparto esa visión de los grupos más democráticos, pues es que fue, como se ha establecido, pues una especie de golpe de Estado. Aquí hubo muchas cosas muy, muy desafortunadas, porque, pues Dilma se alía para este mandato, se alía con ciertos personajes impresentables de la política brasileña. Es que es muy paradójico que estos mismos senadores, que este mismo Congreso que votó en contra suya, el 60% de sus miembros tiene acusaciones de corrupción y malversación de fondos. Ahora, la auditoría de Brasil, o la oficina que tiene estas atribuciones de auditoría, lo que ha señalado es que no existe este delito del que se le acusa a Dilma. Lo que sucede son cuestiones puramente administrativas de trasladar recursos de una cuenta a otra. Uh-huh. Que eso, eso en cualquier administración presupuestal, pues eso se hace, no es que se pueda hacer, sino que eso se hace, hay emergencias, un fondo pasa para acá, otro para acá, y ya. eso no, realmente no hay
no tiene un gran... O sea, una gran dice, violó normas fiscales, o sea, no fue un acto de corrupción que dice, oye, o sea, se robó y se llevó a su bolsillo, ¿no? 100 millones y se compró un departamento en Miami, ¿no? O sea, no es el caso. No es el caso, definitivamente. Fueron algunas cuestiones, sí, de normatividad fiscal, pero pues nada tan grande o nada como lo que hemos visto en este país. No, ahí fíjate que este es un tema muy interesante lo que estás planteando, porque digo, qué triste, cuando nosotros como políticos hablamos de rendición de cuentas, pues tú lo que esperas es que en este caso la Cámara de Diputados sea quien exija al gobierno, si no está haciendo bien las cosas, que las haga bien, ¿no? Ese es un primer momento, me parece muy importante la rendición de cuentas. Entonces, en el caso brasileño, que vimos que por la complejidad que tiene de demasiados partidos políticos, ellos cuando llegan a la Cámara de Diputados tienen que negociar, de lo contrario no hay mayorías. Entonces seguramente pues Dilma ahí no pudo, a lo mejor con esta parte que tú dices muy bien, a lo mejor la petición o lo que se le pedía era mayor corrupción para tenerlos de su lado, y ella no aceptó, y entonces la respuesta fue, entonces te vamos a acusar. Entonces a mí me parece esta situación pues muy rara, de que por una situación hasta de, como tú dices, hasta de normatividad, eso yo no le podría llamar, de alguna forma, en estilo estricto no es robo, se le destituya a una presidenta que me parece a mí que es el caso de Brasil, ha crecido muchísimo económicamente, ha demostrado que las políticas de izquierda están funcionando, y entonces aquí me parece que entran muchas cuestiones, o sea, que está detrás acabar con la izquierda en América Latina, que está detrás acabar con una mujer en la política, que está atrás no apoyar, digamos, a proyectos que tengan una cosa, digamos, de manera independiente Estados Unidos y que traigan un crecimiento autónomo. Igual hay varios cuestionamientos que tenemos que hacer. Inés. Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Justo ahorita que estaban hablando de las acusaciones que estaban en contra de Dilma Rousseff por parte del Congreso, yo chequé, estaba revisando hace un rato un reportaje sobre la BBC, donde justo se les hace muy extraño las acusaciones que le hicieron cuando había otras que eran como más evidentes respecto a la corrupción. Ajá. Por ejemplo, que durante su campaña de reelección se dice hubo un desvío de fondos de Petrobras para su campaña. Ajá. Entonces, pues, o sea, a mí lo que también me hizo como mucho ruido es esta parte de que dicen que más bien fue un golpe de Estado. No sé ustedes cómo lo vean, porque está como muy fuerte el término. Bueno, es que de verdad yo sí creo en este sentido que tú lo dices, creo ahí que más que una rendición de cuentas, efectivamente se trata de un golpe de Estado por grupos, que ahí desafortunadamente los intereses se juegan demasiados. Claro. Entonces aquí, digamos, como el petróleo, dicen, a veces no es una fortuna, a veces para un país, sino es una desgracia, ¿no? Porque divide muchísimo. Petrobras es una empresa, que tiene hasta, digamos, es una empresa que funciona también con privados, o sea, no solo funciona con el Estado, pero hay muchísimo dinero detrás de todo esto. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay acusaciones ahí que tienen que ver con cuestiones a su pre-campaña, pero esto no corresponde a ella, o sea, digamos, ella no era presidente en ese momento, ¿no? Pero, digamos, ahí está un tema. Fernando, ¿se trata de un golpe de Estado o se trata de un juicio político? Ay, no, claro que es un golpe de Estado. O sea, aquí la cuestión es un golpe de Estado técnico. Digo, no es un golpe de Estado clásico, latinoamericano, con ejército, ¿no? Sí, claro. El ejército, Militares. la policía, los carabineros, Ya nos modernizaron. que salen, sino que ahora es un golpe de Estado técnico, como el que hizo Juárez el siglo pasado, como el de Fujimori el siglo antepasado de Juárez, el siglo pasado de Fujimori. Son golpes usando la ley más allá de lo que debe ser aplicada. Ahora, en el caso de Dilma, es que en realidad puede ser muy sencillo, muy complicado. Muy sencillo porque, pues, quien golpea es la derecha. Sí. Y sabemos cómo son las derechas del mundo. O sea, Y más de América Latina. las derechas son bastante reaccionarias. Entonces, obviamente, y esto es lo grave, pues no le perdonan que una mujer gobierne Brasil. O sea, la primera Y de izquierda. Mujer eso de izquierda. es lo que no le perdonan, uno. Y dos,
Lo que tampoco le perdonan, y ahorita andan detrás de Lula, esto que tú has referido un poco, sobre los logros de las políticas sociales brasileñas. O sea, es algo que a mí me lleva mucho a pensar, inclusive en nuestra realidad, porque cuando uno está analizando la economía del país y las políticas, como que siempre hay por ahí esta idea de que pues, el crecimiento se va a distribuir entre los diferentes grupos y pues los ricos, bueno, pues van a dejar de ser menos ricos para que los pobres sean más pobres. O sea, los ricos van a dejar de hacer lo que los ha hecho ricos para darle chance a otros grupos, especialmente a los pobres, pues que dejen de tener esa pobreza y que no. Entonces, este es un cuento así mítico, mágico, que, bueno, parte de los profesores de la economía ortodoxa te dicen y te enseñan. Pero la realidad es lo que está pasando en Brasil. Que los grupos subalternos encuentren nuevas posiciones, nuevos derechos que incrementen su nivel de vida a otros grupos dentro de la sociedad, generalmente pudientes, vinculados a la derecha, les parece una ofensa, una afrenta que hay que lavar. Y en este caso la lavaron con la destitución de Dilma y la persecución que están haciendo en contra de Lula. Es así de simple. Ahora, fíjate, realmente no es los objetivos de la economía brasileña, los objetivos latinoamericanos, o sea, no tienen que ver con eso. Es una banda de políticos ruines y muchos de ellos hasta bandidos que luchan contra otra opción política, y aquí usaron lo más cercano a la guerra. Digo, sigue siendo política. Bueno, todavía no salen los tanques a la calle. Sigue siendo política y lo usaron de la manera más vil y más ruin. Sí. Pero bueno, esto también demuestra la debilidad de la izquierda, la debilidad de Dilma, políticamente hablando. Ajá. Y bueno, ahí más bien hay que aprender de estas lecciones. Ahora, fíjate que aquí hay otro tema que no sé tú cómo lo veas. Creo que también, si uno, entra a la historia de América Latina, te das cuenta que detrás de cada golpe de Estado, pues está metido Estados Unidos, ¿no? Como esta necesidad de siempre tener un control de los gobiernos en América Latina ha sido una de las cosas que han sido reiteradas en América Latina. Entonces, a mí me preocupa mucho que este golpe de Estado haya sido principalmente a la izquierda, y una izquierda exitosa. Porque, digamos, el capitalismo dice, no, Venezuela no funcionó, ya lo ven, es un caos, Venezuela está peor, culpa del socialismo, ¿no? Las ideas de izquierda no son lo que viene. Cuba, no, bueno, también está visto como, digamos, una gran potencia, también lo relacionan de alguna forma con la izquierda, digamos, esa es la justificación capitalista. Entonces, cuando un socialismo es exitoso, Brasil, porque está, o sea, recordemos, ya lo hemos dicho previamente, antes de que llegara pues el gobierno, ¿no? Este Partido Socialista, pues las condiciones de pobreza eran de verdad muy fuertes en Brasil. La Silva de verdad hace crecer muchísimo económicamente, apoya a los pobres, y hay una emergencia de la economía y una disminución de la pobreza muy importante en su gobierno, y bueno, Dilma continúa con eso. Entonces, ¿no crees que hasta cierto punto también tiene que ver con esta historia que nos corresponde también de América Latina, de que siempre han querido acabar con los gobiernos, digamos, que no quieren corresponder a los intereses de Estados Unidos, a lo que no pertenece al capitalismo, Fernando? Pues sí, pero eso se llama una palabra así vieja y satanizada. Saca tu diccionario marxista, por favor. El bien llamado imperialismo, o las formas imperiales de intervención, que hoy en la era de la globalización evidentemente que son más refinadas. Claro. Pero pues esto sigue siendo imperialismo, aunque varios compañeros en este momento se estén arrastrando en el suelo de las carcajadas, pero pues es que la realidad no nos da otro concepto más hecho para describir esta actitud. Yo no sé exactamente qué tanto ha penetrado, cuál es la injerencia de Estados Unidos en este golpe. En este golpe parece que es más bien una cuestión bastante local,
de un ajuste de cuentas entre los propios grupos internos. Pero evidentemente que sí debe de haber ahí algún Bueno, sí, internacional. no es el tema de que el gobierno, sino como por ejemplo algunas empresas, como por ejemplo en el caso de México, siempre las empresas petroleras estuvieron presionando, digo, no tanto la figura del gobierno, el presidente de Estados Unidos, sino las empresas que querían tener intereses y tenerlos aquí muy presentes con las que estuvieron interviniendo, ya sea apoyando a la... No, y está raro, porque si de algo se caracterizó Lula o la izquierda más crítica le repudiaba algo a Lula, era precisamente que de ese viejo líder cuasi revolucionario, pues se convirtió en un gran promotor del capital internacional en Brasil y las grandes facilidades. Que Petrobras sea hoy una de las grandes empresas brasileñas y que tenga toda esta cantidad de inversión y participación de la iniciativa privada, pues fue del gobierno de Lula. Sí, Lula. Entonces digo, con esto, ya que digo, no es una noticia positiva, América Latina desafortunadamente, desde mi punto de vista es una noticia negativa, porque estamos hablando de golpes de Estado y modernos, que es lo peor. Lo peor, ya no basados en el ejército, sino en la propia Cámara de Diputados. O sea, la gente decente. ¿No? No, digo, no es la gente decente, sino de uno de lo que estoy diciendo, que serían aquellos que tendrían que legitimar un gobierno y darle estabilidad a un gobierno, vamos, que está funcionando. Entonces, con esto, pues, digo, hay que preocuparse, ¿no? Porque, pues ya nada está seguro. Sí, Inés, ¿quieres decir algo? Ajá. Sí, o sea, es que me quedé pensando ahorita en que empezaron a hablar de la democracia y esta parte. O sea, no sería bueno seguir reiterando la idea de que para este tipo de decisiones debería haber más presentes los mecanismos de democracia directa, ya sea participación ciudadana, consulta popular, referéndum. O sea, que en este caso lo que pasa es que hace rato estaba leyendo que algunos brasileños se preguntaron por qué no hicieron un referéndum para ver si se inició un juicio político contra Dilma Rousseff. Pero bueno, evidentemente no se hizo un referéndum. Porque a lo mejor no les convenía, ¿no? Exacto. A lo mejor no les convenía, ¿no? A lo mejor la población decía, entonces mejor no nos arriesgamos a abrir un escenario donde podemos perder esta decisión que le pertenece a un grupo. Exacto. Pero lo que dices es real, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, lo que está demostrando es que la Cámara de Diputados no está siendo fiel a su origen. Y entonces yo creo que habría que incrementar otros mecanismos para ahí tratar de resolver un golpe de Estado. ¿Pero a qué le llamas fiel a su origen? Esta parte del gobierno para el pueblo se Yo preocupe por el creo pueblo, ¿no? Yo creo que la Cámara de Diputados de Brasil es bastante fiel a su origen. Así, ¿cuál es su origen? No representa al pueblo de Brasil, representa los intereses. Y podemos ver en nuestro caso. En el caso mexicano. Eso es lo que son los políticos, pero el origen del político no era ese. Si tú vas, por ejemplo, a los griegos, es más, a Weber, yo no te mando hasta allá, ¿no? O sea, creo que el político habla de responsabilidad, de pasión, de trabajo. A eso me refiero, a ese y el origen. Partido Verde tiene mucha responsabilidad. A ver, a ver, o sea, no. Una cosa es la filosofía política, donde ahí sí todo cuadra, y otra cosa es la realidad. Y en la realidad, el gran desajuste en las democracias latinoamericanas es que las democracias latinoamericanas terminan no representando a nadie y los congresos terminan representando a sus propios intereses, y es lo mismo aquí, que es lo mismo en Estados Unidos, en España, en cualquier otro lado. Sí. Los grupos representan a muchos, en el peor de los casos, a quien paga, bueno, no necesariamente a quien los vota. Sí, pero bueno, o sea, simplemente hay una diferencia, simplemente ni tan siquiera, o sea, pienso igual que tú, pero sí creo que el origen donde se creó teóricamente la Cámara de Diputados se ha perdido en la realidad. Entonces, eso está en eso. Bueno, muy bien. Entonces, con eso terminamos el caso, que nuevamente siempre nos colgamos con el primer tema. Vamos en el caso de, pues, la invitación de Enrique Peña Nieto a Trump, que bueno, desde mi punto de vista, digo, por más que la justifique Enrique Peña Nieto, me parece que nos deja un sinsabor, ¿no? Además es, digamos, aumentar una deslegitimidad que ya tiene Enrique Peña Nieto, desde mi punto de vista. En ese sentido, Inés, ¿tú qué piensas? O sea, ¿fue afortunado? ¿Nos ayuda, digamos, esta división que hay ya, que ha establecido Trump con los mexicanos? O sea, digamos, ¿ayuda esto algo?
Fíjese que hace rato, bueno, la semana pasada más bien, leí una opinión en Nexos que hablaba sobre el nacionalismo claudicante, se llamaba. Yo de entrada creo que fue una muy mala idea, o sea, de entrada. Pero el autor hablaba sobre que el PRI históricamente utilizaba el nacionalismo a su favor para la toma de decisiones, para la legitimación del poder. Pero en este caso, bueno, en el caso de Peña Nieto, le quedó muy mal como estrategia política porque el nacionalismo le jugó en contra. O sea, en este punto, o sea, de por sí ya toda la serie de cuestiones que trae arrastrando, ¿no? Esto le vino a dar como la cerecita del pastel. O sea, de que toda una ideología de un partido tan fuerte como el nacionalismo y el petróleo y Lázaro Cárdenas, estas cosas, ahora se revierte, o sea, y ahora es más bien el nacionalismo desde el pueblo. Entonces, yo creo que en este caso, lejos de Peña Nieto, incluso más bien el partido, se queda ya más sin fundamentos. O sea, ya es como... De ese origen, ¿no? Exacto. De ese origen O sea, que le dio un inicio, que le dio fuerza, ¿no? Que era el nacionalismo, exacto. la revolución. La Bueno, de hecho, fíjate que lo que establece es bien interesante porque las primeras... Yo en la licenciatura me acuerdo porque hicimos un acto de estos solemnes, desde la llegada de Carlos Enes de Gortari, digamos, con esta parte de abrir los mercados, de la iniciativa, dijimos, se murió. Aquí se murió el Partido Revolucionario Institucional, con esta lógica, ¿no? Pero con esto ya le ponen Exacto. 3 metros, ¿no? Muy bien. Fernando, es una buena decisión lo de Trump, digamos, acá abona o desabona en el caso de, pues, la política internacional y, pues, la mal prestigio ya de Enrique Peña Nieto. Bueno, es que también ahí depende. Por ejemplo, los asesores de Trump piensan que fue lo mejor que No, le bueno, pudo sí, haber bueno, sí. pasado. O sea, ellos están felices y contentos porque vinieron a mangonear a un tipo, a su propio país, y pusieron la agenda, y pusieron los tiempos. Él terminó dando la palabra, mangoneó todo lo que quiso a un chaparrito. Entonces, bueno, pues ahí sí, eso fue completamente redondo. Entonces, No, ya. ellos probablemente hayan aumentado 3 o 4 puntos sus preferencias porque se le vio ese liderazgo, se vio esa cara internacional, esa confrontación con los líderes de otros países que se requieren el comandante en jefe, ¿no? Ese es Trump. Aquí fue un desastre. Ay, me encanta, ¿no? Porque ahora vienes con una complejidad, ¿no? Aquí fue un desastre total. O sea, y bueno, nos hemos enterado por las columnas de análisis, unas más verosímiles que otras, pero en general la conclusión de que esto termina siendo o termina atrapado el propio presidente en una confrontación sucesoria. Ajá, ¿cómo? No hay precandidatos, pero un personaje que suena mucho para obtener la candidatura del PRI hacia el 2018, parece que fue el que organizó por encima de un acuerdo de gabinete la visita. ¿Ah, sí? ¿Quién? Dame nombres. Luis Videgaray. Ah, pues ya con eso se Y acabó se la supone, tumba, ¿no? y se supone que inclusive la secretaria de Relaciones Exteriores presentó la renuncia y que no le fue aceptada porque estaba totalmente en desacuerdo. De hecho, que a ella le cayó la noticia En el estando en periódico, ¿no? Estados Unidos, se entera por otros medios. O sea, todo el aparato de política exterior, todo el aparato de la Cancillería mexicana desaparecido, sin operar en un asunto tan importante como la visita de este candidato. También nos vemos atrapados en la maraña de la lucha política electoral en Estados Unidos. Por cierto, parece que ya está la noticia que Hillary no viene. No, Entonces, imagínense cómo se puso eso, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a un corte. Me parece que es un tema, híjole, pues que de verdad está con muchísimas críticas y matices, pero la verdad creo muy desafortunado para el caso mexicano, aclaro, la visita de Trump, ¿no? Vamos a un corte, regresamos. Por favor, no se les olvide los comentarios en nuestra página de Facebook, Contrastes de DPG con mayúsculas,
Esto es muy importante, nosotros leemos los comentarios, digamos es parte de la alimentación de que tiene el programa, entonces por favor no dejen de escribir en la página. Muy bien, seguimos con el debate. Fíjate que a mí en este caso me impresiona muchísimo porque tú estás escuchando el discurso de Trump, el tema del muro, el tema de que pues los mexicanos vamos casi a el racismo, ¿no? Exacto, un racismo tan grotesco y tan evidente y además Trump pues, le encanta gritarlo y decirlo y no tiene problemas con nada. Ahora, ahí digo, ¿hasta qué punto digo cualquier persona digo ya déjate de digamos, no quiero decirlo digamos que una persona con un poco de inteligencia, ¿no? Pues tú no invitas a ese racista que te diga en tu casa, pues que eres esto, que no hay que hacer un muro y te lo va a poner 3 veces antes y si no te lo vas a pagar y estas cosas, ¿no? Y digo, no es una sorpresa todo esto, digamos, ese es un discurso que ha venido él diciendo. Entonces, si él ya está con este discurso, sabemos quién es Trump y estas cosas, ¿por qué invitarlo, Fernando? Es una cosa que, o sea, creo que ahí es, no, a los mexicanos creo que a muchos de nosotros no nos acaba, digamos, no nos explicamos por qué invitar a una figura como esta, ¿no? No, pues yo tampoco. Y eso monta también estos otros, ¿no? Pero bueno, es que en la visión de Videgaray se supone que es un personaje que puede ganar las elecciones en Estados Unidos y que bueno, sería bueno tener un intercambio, ¿no? Pero no tienes un intercambio con alguien así. Bueno, es una cuestión muy fáctica. Él lo vio, pues solo presenta al presidente y el presidente pues, autoriza, ¿no? Por ese lado. Ahora, en la visión del presidente Peña Nieto, se supone que era ponerle un alto, ponerle un hasta aquí, no sé cómo, darle una visión, mostrar lo que es México realmente, que no es lo que dice, y así pues que él entendiera que no puede estar diciendo todo eso que dijo, ¿no? Todo eso que dice en la campaña. Digo, bueno, es una interpretación como muy recurriendo a la buena fe de las personas, ¿no? Muy tipo Madero, ¿no? Que por eso lo mataron, ¿no? Por tener tan buena fe y pues lo acabaron matando. Ahí creo que pensar en la buena fe de Trump, voy a cambiar a Trump, creo que eso no. Yo creo que, digamos, es una justificación, si bien lo han utilizado, creo que no tiene cabida en el mundo de la política. Inés, ¿qué tú quieres hablar? Ajá. Es que, aparte, ahorita me quedé pensando, lo que también es como muy preocupante, y ahorita escuchando que las encuestas de Trump, subieron el rating, sus puntos, a mí me parece como súper preocupante en un país como tan diverso como Estados Unidos, donde se impera o se vende como un país súper progresista, como de ideas súper liberales, bla, bla. O sea, que exista una cantidad de gente tan impresionante, un índice de gente que siga teniendo estas ideas tan racistas. O sea, que se siga moviendo por esos de el mexicano, para empezar, aquí no hablas inglés ni español, hablas mexicano, ¿no? Y sirves para podar mis pastos o para cualquier cosa que sea, porque pues aparte somos mano de obra barata, ¿no? O sea, a mí me parece como bien impresionante, bien preocupante que a estas alturas del partido, en el 2016, sigan habiendo ideas tan retrógradas. Bueno, esa es la sorpresa, yo creo que todo el mundo, o sea, el inicio de Trump, ¿no? O sea, Fernando en un principio decía que era un chiste que no iba a salir, no iba a llegar grande, digamos, no iba a durar en el tiempo, y velo ahí, ¿no? Sigue. Entonces ese chiste pues se convirtió en una realidad, ¿no? Entonces, en un muy mal chiste. En un mal chiste, efectivamente, se convirtió en un mal chiste. Entonces ahí creo que pues es una situación que nos debe de preocupar, porque eso nos deja ver cómo la sociedad moderna sigue cargando con muchos temas que, fuera de ser lo más sólida la democracia, nos debilita más. Entonces Trump, de verdad que ojalá no gane la presidencia en Estados Unidos, porque significa un retroceso a un proceso democrático en donde el respeto y la tolerancia deberían de ser las condiciones más importantes, porque he llegado a niveles de falta de respeto de verdad internacionales, o sea, decir no y además tú lo vas a pagar y lo vas a hacer más alto, o sea, yo creo que estas cosas si ya están llegando a límites, yo creo que la diplomacia no deberían de permitirse. Fernanda. No, pues nada, salvo que
Se quedó sin palabras. Qué pena, ¿no? Qué pena que ha pasado todo lo que ha pasado. Pero bueno, más pena es la parte doméstica, digo, yo sigo pensando en que fue una pésima decisión y que bueno, realmente esta decisión obedece a cuestiones muy coyunturales y a objetivos domésticos de ciertos actores. Entonces, fíjate que digo, es muy aventurado decir esto, pero bueno, estamos me tocó ir un fin de semana a una mesa de politólogos en el tema de participación electoral en Sinaloa y Chihuahua. Entonces fíjate que ellos manejaban una hipótesis que suena en realidad un poco descabellada, pero pues no tanto, ¿no? Y la quisiera compartir porque, digo, uno en la política parte de varias, a lo mejor hipótesis, unas que pueden ser ciertas y otras no tanto. Estaban comentando que hay grupos económicos relacionados con negocios que tiene Enrique Peña Nieto acá en México, donde presionaba al gobierno para que trajera. Entonces esta lógica es lo que tú dices, ¿no? O sea, qué casualidad que esto pareciera un evento de campaña a favor de Trump, donde sin importar se perjudica al presidente de Estados Unidos. Entonces digo, aquí debe haber intereses mucho más fuertes para hacer un presidente lo que hizo Trump con Enrique Peña Nieto. Es una falta de respeto. Entonces, y qué pena, y en qué condiciones, si esa hipótesis fuera cierta, en qué condiciones estamos para obligarnos a hacer este tipo de cosas que nos deja como nación muy débiles, digamos, con esta parte de... No, pues se reafirma esto de que somos el patio trasero, o sea, exacto, tal cual, de que no tenemos personalidad ni identidad. Exacto, ¿no? Y con eso creo que hay. Antes de pasar al otro tema, ¿quieres decir algo o pasamos al otro tema? Muy bien, entonces pasamos al otro tema que es el informe del presidente. Bueno, ya habíamos visto que hay un cambio en esta forma de llevar el informe del presidente. Digo, bueno, no sé, cada intención desafortunadamente no abona a que se conozca en realidad lo que hizo, ¿no? Pero digo, si nosotros recordamos el informe, no sé, Fernando, ¿te acuerdas? Cuando éramos pues mucho más jóvenes, ¿verdad? Era todo el día recetarte el presidente en la televisión y todas las canales y todo. Entonces ese día era día de informe y no había otra cosa, ¿no? Era día de bueno. Sí, era, entonces hay días más, ¿no? Y te daban el día, ¿no? Para que escucharas el informe, ¿no? Entonces, ay, bueno, una cosa así como muy dramática, ¿no? Digamos, estas cosas han cambiado, pero desafortunadamente yo creo que no han cambiado para hacer esto no solo más ágil, sino que el objetivo del informe, sino es conocer de alguna forma esta rendición de cuentas de lo que ha hecho el gobierno en un año. Creo que no se ha cumplido eso, ¿no? Creo que Calderón ya empieza a hacer estos cambios en la forma de entregarlo, en la forma de que se lleve a cabo, pero desde mi punto de vista creo que no se ha logrado. En el caso de Enrique Peña Nieto, esta nueva forma de llevar el informe, no sé, Fernández, que ahí en ese sentido, que ¿cómo ves esta idea de dialogar, ¿no? Con un grupo de personas jóvenes, ¿no? Este informe, Fernando. La idea del diálogo siempre es positiva, muy buena, pero bueno, hay que ver con quién dialoga. Entonces, pues es difícil dialogar en un recinto lleno de soldados. Claro. Y entre pues muchachos que son jóvenes, muchos de ellos aparentemente bastante impresionables o francamente aleccionados. Pero también está raro que a este diálogo haya accedido cuando pues las elecciones salió corriendo de la Ibero, por ejemplo. Ah, no, o sea, dices, es con jóvenes y no es casualidad. Exacto, o sea, claro, ¿no? Pero por un lado, y lo dices muy bien, Inés, o sea, tiene 132 y lo reciben y bueno, y él cada que se encuadra con el 132, tú lo ves en las imágenes y o sea, de verdad enojado, o sea, por mucha sonrisa que se le ve, es enojado porque los jóvenes le están diciendo, pues qué casualidad que ahora es con los jóvenes. Entonces dices, en política dicen no hay casualidades. Entonces, eso es interesante esta reflexión que haces, porque finalmente creo que su gobierno al inicio tiene confrontación con los jóvenes. Recordemos el primer día de la toma de protesta, tiene un desacuerdo con los jóvenes, de hecho se violenta a los jóvenes, hubo hasta heridos, y bueno, ahora... Bueno, pues ahí están también, bueno, que no fue su responsabilidad, pero pues ahí también están los 43.
Además, ¿no? O sea, sí, muy interesante todo tu como muy en reflexión. contra. Sí, ¿no? claro, ¿no? Y entonces ahora dialoguemos con los jóvenes. No, pero Exacto. fíjate, bueno, finalmente su equipo dio una, ¿no? O sea, no, Fernando. Pues no sé si dio una, porque es que no le abonan mucho a esta idea del diálogo y del intercambio. Las preguntas difíciles fueron, pues no fueron realmente difíciles. Y a mí me sorprendió mucho que el diálogo comienza con un joven diciendo, gracias a usted lo tenemos todo. Pues ya cuando... Ya con eso ya. Ya cuando llevaron a empiezas un dialogar. diálogo así, o sea, el Claro. diálogo se vuelve imposible. Yo creo, bueno, yo no estaba, yo estaba un No te poco invitaron. más joven cuando relatas esto de que era el Ay, eras más primero joven. era el Ay, día del Dios. presidente y que ahora y después de, porque recordemos que esto se cambia con un conflicto abierto entre el legislativo y el ejecutivo Sí. en el último año de Vicente Fox, que se queda en la puerta. Todavía recuerdo, estaba hasta lloviendo y no lo dejaron entrar al recinto por el conflicto electoral dado el fraude de 2006. Entonces no, ahí se rompió, y todo 2006 pues no. Yo no sé qué dices cuando señalas que cambió con el señor Calderón ya mandaba el no, informe. él no cambió nada, él al contrario, él hacía el informe con sus cuates. Sí, pero lo Él- mandaba, él ya no mandaba, se presentaba. mandaba el informe escrito al Congreso y luego hacía una fiesta privada. Bueno, pues eso con no los era antes. amigos, tipo el informe anterior, ahí tratando con según los amigos. también de dar un informe. A mí me resulta algo muy pues tengo una duda de estas dudas raras, porque recordemos que una de las últimas reformas el presidente tiene dos iniciativas al inicio de este periodo de sesiones, Ajá. las preferentes. Y si bien se ha dialogado y se ha establecido en que es necesario, yo sí creo que es necesario cambiar, no regresar al día del presidente, pero que el presidente vuelva al Congreso y vuelva a presentar el informe de la nación frente a los representantes de la nación, representen a quien representen, pero debe de estar ahí. Y entonces lo que necesitamos es un nuevo formato y una modernización, porque todavía cuando en la última parte se había logrado que la oposición o los partidos de oposición dieran posicionamientos antes de la llegada del presidente. No, yo creo que es necesario ahora un nuevo formato del informe donde se informe a la nación y que el presidente se quede a escuchar los posicionamientos de los partidos y que de alguna manera, pero obviamente esto ya los más puristas dirán que esto es régimen parlamentario, que no está mal, pero sí debería de tener algún tipo de derecho de réplica. Claro. El presidente ante los cuestionamientos de los diversos grupos políticos, porque el formato actual ese de los jóvenes, No, lo es que que dijo Inés fue muy no es- estratégico, es un sector muy pensado. Lo que no fue bueno, digo, a mí me parece genial esa y estrategia. las El tema es que cápsulas, tú y dices, las cápsulas estas muy graciosas, digo, son graciosas porque están mal hechas. ajá, De la toma de una persona que habla de su experiencia con gran entusiasmo, con alegría, con algo que, bueno, la sociedad no tiene o los simples mortales no tienen, esta gran esperanza en el futuro de la nación y en el futuro de este gobierno. Y bueno, aparece el cuadro, esta persona hablando con gran entusiasmo, explicando su situación, diciendo lo que ha favorecido las acciones de este gobierno, y luego aparece el presidente hablándole con su nombre, sí, pero Viviana, Lupita, Conchita, es bueno que lo digas porque María. las cosas buenas casi no se dicen. O sea, la prensa está llena de puras gentes como tú y como yo, negativos, que no vemos nada bien, que todo está mal. Pero bueno, o sea, de repente la realidad es más terca. Realmente, pues yo quisiera conocer a alguno de estos personajes
y conocer estas vidas tan extraordinarias que tienen en de todas las este cosas buenas que le gobierno, pasaron, ¿no? Porque pues, yo creo que es que si esto no es actuado, No, bueno. ¿dónde están estos Digo, mexicanos? fíjate, aquí esto es interesante lo que planteas porque, pues, ante una lógica de desprestigio tan fuerte de Enrique Peña Nieto, digo, lo cual, pues, no ayuda tampoco la venida de Trump, digamos, sus asesores, pues, muy preocupados en este sentido, quieren revertir este efecto. Y entonces decir, echar la culpa a los otros, ¿no? Decir, bueno, es que el tema del desprestigio es por ellos, porque no ven las cosas buenas, nada más ven las cosas malas. Exacto, pero las cosas buenas también cuentan, ¿no? Entonces dices, oye, espérate, ¿no? O sea, creo que es una manipulación, o sea, yo creo que hasta, nuevamente regresamos a un tema de falta de respeto, o sea, pensar, pues que somos tan tontos los mexicanos, pues que no nos damos cuenta que estamos desempleados, que no nos damos cuenta que no nos alcanza, que nos damos cuenta que pues nuestros hijos de escuela, no, la verdad es que no les es satisfactoria, no solo los maestros no van, sino las condiciones no son las adecuadas. Y que estamos inseguros. Que estamos ahí una inseguridad impresionante, o sea, acabo de venir de Mazatlán donde están matando a los narcos, por ejemplo, ¿no? O sea, están balaceras ahí. Entonces, uno no está tan tonto como para que no te des cuenta que las cosas buenas, o sea, no están pasando así a tal de tu vida, ¿no? Entonces, yo sí creo que nuevamente es esto jugar. Lo que pasa es que es una persona malintencionada. Yo creo que más bien en su entorno todo es perfecto. Sí, en la de él, ¿no? O sea, la verdad en su es la- esfera todo es perfecto. Entonces yo sí creo que cuando tú juegas con un discurso que es tan inverosímil para la realidad, creo que no fortaleces lo que quiere su grupo, que es la confianza en el presidente. Entonces vamos a ver, digamos, posteriormente si este intento de subir su confianza ayuda, digamos, esto de las cosas buenas, ¿no? No se cuentan, ¿no? Digo, vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué temas se tocan en el informe y qué temas no se tocan en el informe. Que ese es el otro tema. A manera de resumen, no intentamos como que tampoco hacer un tema exhaustivo, ¿no? Pero claro, sí, son los temas, digamos, a manera general. Fernando. Pues tenemos el tema del empleo. Creo que el informe señala que desde que inició este gobierno se han incrementado más o menos como en 1.300.000, 1.500.000 el número de empleos permanentes. Obviamente está por debajo de la cifra de 1 millón de empleos que requiere el crecimiento natural de la población. Pero esas son las cosas malas que no se dicen y que, bueno, también cuentan, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy tenemos frente a este incremento del empleo formal, y lo que nos dicen siempre es que son empleos que tienen prestaciones y que, bueno, la estrategia de promoción y de inversiones del país que vienen aquí y crean empleos, y bueno, los mexicanos deben de estar agradecidos por esto. Pues acaba de salir el informe del INEGI, donde sí se ha incrementado el empleo, pero los empleos son, o más bien el incremento se da en empleos que ganan hasta un salario mínimo. Pasamos al inicio del sexenio, 34 de cada 100 trabajadores ganaban el salario mínimo. Con datos del INEGI tenemos ahora que son 40 de cada 100 ganan el salario mínimo. Y curiosamente, la parte que más se ha reducido son los salarios, el grupo de trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos. Eso se perdió prácticamente 1 millón de este tipo de empleos. No, y además agrégale otra cosa que también ya se está observando muy claramente, es cuando las empresas ya no tienen producción, hay despidos, así que vuelven a tener producción. Y eso también hay que considerarlo, Fernando, porque eso es producto de la reforma laboral que se tuvo en este sexenio. O sea que se iban a contratar solamente cuando hubiera producción, cuando no, despidos. Entonces, esto también habría que medirlo, o sea, también habría que ver, digamos, cómo se encuentra la tasa del desempleo, cómo está fluctuando, y creo que eso... La tasa de desempleo está normal, o sea, no, el problema no es la tasa de desempleo, sino es el tipo de empleo. Habrá que ver las tasas complementarias. Yo siempre digo a mis alumnos, hay que checar las complementarias. Okay. Por ejemplo, está la de
esta me encanta, la del trabajo informal, no la informalidad laboral. Bueno, más bien es la informalidad laboral, no el trabajo informal. ¿Qué quiere decir la informalidad laboral? El porcentaje de trabajadores que no tienen un contrato, que no tienen prestaciones. Esos. Y que estamos más o menos entre el 40 y el 50%. O sea, son los trabajadores que pueden correr de un día para otro, los trabajadores que no están en el Seguro Social, la lista de raya, o sea, el drama del trabajo. Claro. Otros informes, inclusive de la Organización Internacional del Trabajo, señalan que este gran invento del señor Calderón, que luego lo retoma el presidente Peña en la reforma laboral, es el outsourcing. Ajá. Que México es el paraíso del outsourcing, porque es una forma en que se contratan trabajadores por obra, por hora, por tiempo determinado, Sí. se les paga, entonces, y luego no hay una relación laboral concreta, sino que hoy puedes estar en una fábrica haciendo una cosa, y luego te vas a otra haciendo esa misma, o sea, esta rotación de trabajador, del trabajador que genera inseguridad, pues en México está pues regulada y usada, y bueno, pues el secretario Navarrete Prida dice que todo va muy bien, que no hay problema. No, son las cosas buenas que no se ven, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué otro elemento, digo, está señalado en el informe también y qué otro elemento queda fuera del informe, Inés? Bueno, yo de lo que estuve leyendo, a mí me llamó la atención el de México en paz. Ay, no, y eso dices, ay, nuevamente, ¿no? Otro más. Ajá. A mí, bueno, ya ven que está todo esto de la reforma penal, los juicios orales y toda esta parte. A mí me llamó mucho la atención que se supone que el 100% del sistema ya está implementado en todos los estados. Ajá. A partir del 1 de junio del 2016. Sin embargo, Ajá. la Secretaría Técnica que estaba encargada de la implementación, que se suponía que se nació como un órgano autónomo para la revisión de la implementación, pues prácticamente en octubre ya se está extinguiendo, ya deja de existir. Y se suponía que una de las cosas que estaban previstas era que iba a vigilar la implementación, pero ahorita, o sea, se acaba de terminar de implementar en algunos estados, por ejemplo aquí en Guanajuato acabó de implementarse en León en junio, justo para el 1 de junio. Ya empiezan a crear indicadores para la consolidación. Y digo yo, ¿y cómo es eso? Si casi que se acaba de implementar en 2 meses, ¿cómo puedes crear indicadores de consolidación? Si para empezar no sabes si la implementación está bien o está mal. Entonces, los integrantes de la red de juicios orales están muy preocupados al respecto, porque ahora ya no va a haber quien revise la implementación en los estados. O sea, los estados ya van a, digamos, a moverse a discreción, esté bien o esté mal. Entonces, digo, esta es una pequeña parte de todo el sistema de seguridad, ¿no? Y de todo este eje estratégico de México en paz, pero pues es cuando nos damos cuenta de que pues aquí todo se hace nada más mediante leyes. No, sí, claro. Sí. Que no existe como una aplicación o sea, el nivel operativo del sistema yo creo que está todavía muy bajo. No, casi inexistente. No, y aquí, por ejemplo, lo que sí se observa es cómo todo lo lleva a lo positivo, ¿no? Exacto. O sea, no, digamos, esta falta de reconocimiento que, bueno, por ejemplo, en el caso me parece interesante con el discurso de Vicente Fox, cuando ya, pues, ya en las mentiras ya no podía mentir, y dijo, bueno, sí estamos mal, pero vamos a mejorar, ¿no? Entonces, podríamos estar no, y entonces vamos a mejorar y vamos a hacer, entonces como que jugó sí, bueno, no se han hecho las cosas bien, pero se van a hacer mejor, digamos, a la mitad de su sexenio, ¿no? Y al final, bueno, era evidente que no se podía, ¿no? En este caso, por ejemplo, el discurso que está manejando Vicente Fox, digo, nuevamente está atentando contra una forma de engaño imposible de llevar a cabo, ¿no? O sea, llevar esto de México en paz. O sea, esto es como dices, puede sonar como esperanza, pero también puede sonar como una realidad. Creo que también ahí te juegas nuevamente esta parte que estamos diciendo de cómo es una falta de respeto al mexicano, de no decir las cosas como son y decir en qué condición estamos. Fernando, en esta idea de la... Pero es que, fíjate que aquí hay algo muy, muy interesante que también leí en algunas notas, ¿no? Una reflexión sobre el informante y el informador. Ajá. Porque, bueno, el presidente de México hubo una época en que se supone que era
el hombre mejor informado del país. Pues sí, era una Pero época. bueno, así como que bueno, ¿y qué hace un presidente? No, pues tiene que revisar decretos, tiene que hacer y asignar tareas, tiene que ver cosas protocolarias, tiene que inaugurar actos. De repente, efectivamente, el trabajo de un presidente es abrumador, de tal manera que la información que llega, de repente se vuelve la información que le dan. Aquí sería muy interesante saber cuál es la información Que le llega, ¿no? que tiene Peña Nieto y quién maneja Y se la manejan. quién maneja esta información. Es que hay que preguntarse esto. ¿El presidente lee las columnas de los De los diarios? periódicos. O sea, lee, ¿a qué columnistas lee? ¿A qué columnistas no lee? ¿Qué diario lee? Porque el no es presidente? parecido a lo que yo veo, ¿O ¿no? es que no es solamente lo que yo veo, lo que tú ves, lo que ve Claro. la compañera Inés, compañero Artemio, o sea, porque es la idea de la realidad, o sea, ¿qué realidad ve? Porque de repente efectivamente todo parece, digo, a menos que lleguemos a este extremo grado de cinismo del cual tú estás hablando, que solamente lo vimos en época de Salinas, pero bueno, él sí sabía que todo estaba muy mal. A menos que lleguemos a ese grado, no podemos discutir, porque entonces estamos hablando de realidades, pero a ver, por ejemplo, de realidades distintas. paralelas. Pero mira, En el tema de los derechos humanos, por ejemplo, o sea, ¿no? Ahí vamos. instituciones nacionales, internacionales, organismos públicos, organismos privados, todos hablan de la gran crisis de derechos humanos de este país. Yo no sé quién informó exactamente en Derechos Humanos Paz. O sea, informó que corrieron al comandante Galindo, al de la PFP. ¿Por qué? Porque mintió realmente en Tanguato, en la masacre, o porque mintió en Nochistlán. ¿Por qué? Y hay una gran factura de eventos de derechos humanos que tiene que ver, Ayotzinapa, que tiene que ver la PFP, y que nada está claro. Sí, O sea, desaparición de presos políticos. eso fue lo que dijo, eso informó, ya por fin lo corrieron. ¿Por qué? Porque no le hacía caso a nadie. O sea, es que es una cosa casi kafkiana. No, y ahí te va nomás como con esto, ya se nos acabó el tiempo y la verdad es que estamos apenas empezando a desmenuzar el informe. Yo creo que tenemos que retomarlo para el siguiente programa, pero fíjate, el informe tiene 5 ejes, y fíjate, digo, México con educación de calidad, lo que hemos discutido de calidad no tenemos nada, ¿no? México próspero, dices, o sea, ¿cuál prosperidad con los datos que diste de economía? Bueno, ¿de dónde, no? No hay desarrollo económico real y sustentado. México incluyente, o sea, con esta crisis de derechos humanos, ¿de dónde? Lo invitó Donald Trump. México en paz y México con responsabilidad global. Entonces, mira, de entrada son 5 títulos que nos dejan ver que no corresponde a la realidad, sino suena un sueño y una esperanza. Pero este sueño y esta esperanza creo que es difícil que la resuelva, porque está a punto de acabar su sexenio. Entonces, si estos ejes me los hubiera dado al inicio de su sexenio, pues yo digo, posiblemente puede que esté articulando a futuro. Pero si me los da al final de su sexenio, ya digamos en la última parte, creo que está jugando con esta parte de cinismo y de querer, creo, pues darnos una realidad que no es, ¿no? Pero eso, el siguiente programa seguramente lo trabajaremos estos temas. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Les agradecemos su atención. Por favor, envíenos sus comentarios, opiniones. Y recuerden, tenemos una cita este próximo lunes a las 8. Buenas noches.